Buenas tardes con todos. Muchas gracias a la Casa de la Literatura Peruana por la invitación a compartir con ustedes mi ignorancia, porque pues realmente no sé nada de derechos de autor para ilustradores. Es un tema al que soy un poco ajeno, aunque he estado involucrado con la contratación de ilustradores para hacer publicaciones, sobre todo infantiles, pero también de otros tipos. No he alcanzado un nivel de especialidad que me permita pues hablar como hablaría un abogado, un especialista de estas cosas. Trataré de ser muy breve, aunque había preparado un tratado para compartirlo con ustedes. Ya lo publicaré en el blog para que lo puedan ver después. Hay básicamente tres temas, entiendo, importantes en cuestión de la protección, llamémoslo así, de los derechos de autor del ilustrador. En primer lugar, el ilustrador es un autor del mismo tipo, del mismo nivel, la misma estatura, el mismo estatus que el de un escritor o que el de cualquier otro creador intelectual, y por lo tanto el trabajo en términos constitucionales y legales generales está amparado por la ley del derecho de autor, cualquier cosa que esto sea y signifique, que sus reglamentos digan. Sin embargo, el día a día del ilustrador en un entorno como el Perú, en el que la industria editorial es pequeña y no parece terminar de despegar, aunque por ahí leemos números muy alentadores recientemente en los medios, en los diarios, etc. Es una industria que atiende un mercado pequeño, un mercado chico, que no genera réditos sustanciales comparado con otros tipos de emprendimientos comerciales, y por lo tanto tiene la tendencia a manejar al ilustrador en los casos en los que se utiliza la presencia del trabajo, la creación del ilustrador para hacer libros, de una manera diferenciada con respecto a la del autor. En primer lugar, el ilustrador en el contexto peruano, espero que me expliquen lo que saben, pero hasta donde mi experiencia alcanza a dar, el ilustrador en el contexto peruano no es sujeto de royalties, no es sujeto de regalías en función de... qué bueno saber que ya es así, ojalá sea así en la generalidad de los casos por los editores y los ilustradores, pero hasta hace tiempo se solía pagar a los ilustradores una suma fija y no se le contrataba en función del pago de regalías posteriores. En fin, si se está resolviendo lo celebro, me parece muy bien. Hace 5 años que estoy fuera del mercado editorial, hace 5 años que yo opté por trasladar mis esfuerzos a los proyectos no lucrativos, a los proyectos sin fines de lucro, entonces estoy un poco desenganchado, podemos decirlo, con respecto al asunto de los derechos. Entonces, está este asunto de si se pagan sumas fijas al inicio de un proyecto editorial o no, o se contrata a nivel de royalties, se paga royalties por reproducción a través de porcentaje con respecto al precio de venta al público de los libros, que lo ideal sería estandarizarlo a que todos los editores trabajaran como trabaja Rubén pagando royalties y todos los ilustradores cobraran como cobra Sheila, cobrando royalties, sería lo ideal. Arma de dos filos, un poco el ilustrador queda entre la espada y la pared, porque si los libros no alcanzan a venderse, a tener éxito en el mercado, a vender muchas copias, muchos ejemplares, las royalties que el ilustrador cobraría serían muy reducidas. Otra cosa que hay que definir también, y esto tiene que ver con el tipo, el género, el subgénero editorial del que estemos hablando, es qué porcentaje digamos, de réditos a nivel de royalties merece el ilustrador. Esto depende del tipo de libro que se hace. El ilustrador que solo ilustra la tapa de un libro, no las páginas interiores, pues no puede aspirar a tener el 10% que tiene el escritor del libro. Es un tema también distinto. El editor tendría que acordar con el ilustrador cuál es el porcentaje de royalties que se tienen que pagar, de regalías que se tienen que pagar por su trabajo. Cuando hablamos de un libro como el álbum ilustrado, en el que si usted retira las ilustraciones del libro, el libro pierde sentido, ya no es solamente apoyar la obra literaria, sino construir un significante
por completo desde la ilustración, el ilustrador tendría derecho a ir 50-50 con el autor, a tener el mismo nivel de regalías. Habría que saber preguntarles a los editores si esto es así. Y por último, un tema que también era frecuente hasta hace algún tiempo, espero que ya no, era la disposición del original, la disposición del objeto ilustrado, cuando no es digital, por parte del ilustrador, que en muchos casos el ilustrador solía dejar el original en manos del editor, no recuperaba su original y perdía no solamente la posibilidad de darle otros fines, otras formas de explotación, sino que perdía el propio objeto, el propio original. Los originales tendían a quedarse almacenados en los almacenes, para la redundancia, de las editoriales, y no tenían ninguna vida posterior. Lo hemos probado, lo hemos comprobado al instalar la exposición de Mi Casa es Linda, que vamos a inaugurar el día de mañana aquí en la casa, en la que la mayor parte de los originales de ilustradores de décadas pasadas, incluso algunos recientes, los originales nos los han entregado las editoriales, no los autores, en la mayoría de los casos. Entonces habría que preguntar también cómo se está definiendo este asunto de la relación entre el editor y el ilustrador en general. Básicamente son las preguntas que yo me haría, que espero que Sheila y Rubén puedan responder. No son los temas así como puntuales que se pueden mencionar al respecto. Hay un conjunto de otras reflexiones que yo quería también mencionar, quizá no alcance el tiempo ni sea el lugar adecuado para hacerlo, pero que tienen que ver con el estatuto del derecho de autor en la sociedad contemporánea y su contraparte, la otra cara de la moneda, que es el dominio público. Voy a ser muy breve en este planteamiento. El dominio público es, normalmente lo entendemos como ese repositorio de obras gratuitas que han vencido sus tiempos de vigencia con respecto a la protección que el derecho de autor les da a los autores o a los explotadores de los derechos derivados o patrimoniales de las obras, que cuando vencen los plazos, que varían de lugar en lugar, de país a país, cuando vencen los plazos, las obras van a dar al dominio público, y es ese repositorio en el que todos podemos tener acceso a esa información, normalmente antigua, vieja, muchas veces obsoleta, quizá en algunos casos inútil o innecesaria, pero hay una visión que está creciendo en el mundo contemporáneo, que es importante que tengamos en consideración, que ve el dominio público no como ese repositorio de antiguallas gratuitas, sino como el espacio de construcción de la democracia. El dominio público es el espacio de construcción de la democracia. La democracia no es la urna en la que uno deposita el voto. La democracia, entendida como forma de vida social, es el espacio en el que discutimos nuestros puntos de vista, nuestras opiniones, nuestras perspectivas, nuestras formas de entender el mundo, las ponemos en consideración, generamos pluralidad y diversidad. Eso es el dominio público. Y en principio, toda creación intelectual tendría que pertenecer al dominio público de entrada. Desde este punto de vista, el derecho de autor, como lo entendemos hoy en día, y todas las polémicas sobre la duración de sus periodos, la extensión de la protección a sus posibles usos derivativos, etcétera, el reconocimiento de los autores y demás, representa un secuestro del conocimiento producido en la sociedad con respecto al espacio en el que tendría que vivir, que es el dominio público. Resumo, el derecho de autor secuestra el conocimiento del dominio público, reduce la riqueza de la democracia. Lo que tendríamos que empezar a reflexionar es cuáles serían los mecanismos adecuados para educar a las nuevas generaciones y para reformular el conocimiento, la producción de las ideas, la producción de los inventos, etcétera, de tal manera que no estuviera todo ligado con la defensa de derechos corporativos, como sucede hasta hoy con el dominio público, con el derecho de autor. Voy a terminar leyendo un par de frases, nada más, no les voy a decir de quién hasta el final, para que vean cómo se constituyó esta idea del dominio público muy posteriormente en la historia, de manera muy reciente, no tiene más de 300 años entre nosotros, en el entorno de la civilización occidental,
en una historia humana que tiene cerca de 10.000 años, es decir, el derecho de autor es una forma de regular el conocimiento y la creación humana que tiene apenas un 3% de vida con respecto al 100% que representa la historia de la inteligencia humana. Dice la primera cita: del mismo modo que disfrutamos grandes ventajas de las invenciones de otros, deberíamos alegrarnos de una oportunidad de servir a los demás mediante una invención nuestra, y esto debería hacerse gratuita y generosamente. Esto lo escribió Benjamin Franklin en 1744 al rechazar la patente que el gobierno de Pensilvania le ofrece sobre un invento que él hizo, una estufa de convección de aire. Otra frase un poquito más extensa: el que recibe de mí una idea se instruye sin reducir mi instrucción, como el que enciende su vela con la mía recibe la luz sin dejarme oscuras. El hecho de que las ideas se extiendan libremente de uno a otro por todo el mundo para instrucción moral y recíproca de los hombres parece un designio especial y benévolo de la naturaleza, que las ha hecho, como el fuego, extensibles por todo el espacio sin perder en ningún punto su densidad, y como el aire, donde nos movemos, respiramos y emplazamos nuestro ser material, no susceptibles de confinamiento ni de apropiación exclusiva. Así pues, los inventos no pueden, por su naturaleza, ser objeto de derechos de propiedad. La sociedad puede conferir un derecho exclusivo a los beneficios que se deriven de ellos como medio de alentar al hombre a desarrollar ideas que pueden ser útiles, pero esto puede hacerse o no hacerse conforme a la voluntad y conveniencia de la sociedad, sin que nadie pueda reclamar ni quejarse. Esto lo escribió Thomas Jefferson en 1813 en una carta a Isaac McPherson, que exigía exclusividad sobre la propiedad y la capacidad de explotación de ciertos inventos. Las perspectivas contemporáneas que están trabajando en torno de esta revisión de la idea de derecho de autor las conocemos en general como copyleft o derecho izquierdista de pertenencia sobre las cosas. Un ejemplo claro de estos desarrollos es el de Creative Commons, aunque con una problemática muy particular, que es que no pone en duda la existencia de licencias, es una licencia en sí misma, y por lo tanto termina por legitimar el sistema de licencias. La más radical de estas perspectivas, a la cual yo me adjunto de manera incondicional, se conoce como devolucionismo, y quiere decir que todos aquellos que tenemos derechos de propiedad intelectual sobre algo, sobre alguna creación, tendríamos la obligación moral, social y democrática de devolver al dominio público lo que es del dominio público. Muchas gracias. Buenas tardes. Qué complejo es este tema. No sé si agradecer a la Casa de Literatura o a Milagros, por ejemplo, les agradezco. Es una oportunidad de plantearse qué estamos haciendo, porque el tema es muy complejo. Es tan complejo como que yo soy editor hace 18 años y hace 4 soy autor. Entonces yo me conozco, sufro los dos lados del asunto. Hace 15 años el panorama del desarrollo de la literatura infantil en cuanto a industria, digo, era nulo. Había una editorial hegemónica que publicaba 2 o 3 o 4 libros al año. Luego esto empezó a cambiar. Como dice Carlos, cuando no hay mayor producción, cuando la industria es pequeña, uno no reflexiona sobre esos temas. ¿Por qué? Porque no hay necesidad. Era de uso que los ilustradores sean contratados por servicios de locación, ya sea para hacer un libro álbum, donde a veces el libro álbum solo servía porque las ilustraciones del ilustrador estaban ahí y el texto no valía gran cosa, o para que haga
40 ilustraciones de un texto escolar. Era del uso contratarlo por servicios de locación. Para que eso cambie, tienen que pasar muchas cosas. Primero, tiene que haber industria editorial que demande a más ilustradores. Segundo, tiene que haber ilustradores con posiciones fuertes, porque en el caso de contratar a un ilustrador es muy claro quién tiene el lado más fuerte. El editor siempre tiene el lado más fuerte. Si quieren, hay la mentira esa de hay 30 ilustradores que pueden ilustrar lo que puedan. Es mentira, porque a mí me costó mucho, primero, descubrir ilustradores, porque no existe un gremio de ilustradores infantiles, no existía un gremio de ilustradores infantiles, de ilustraciones infantiles cuando yo empecé a trabajar libros de literatura infantil. Ahora no sé qué tanto hemos avanzado en eso, yo no creo. Yo he ido a un país pequeño como es Ecuador y hay un gremio muy fuerte, hay un gremio donde se conocen todos, se pelean todos, pero igual están unidos para pedir sus derechos. Es increíble que en Ecuador, yo sé que en Ecuador han empezado a pedir derechos de autor hace 4 años para los que hacían libros arte. Ahí entramos al punto que dice Carlos, ¿cuánto es el porcentaje de royalties que debe recibir? Es lo mismo quien ilustra descriptivamente una mesa en un texto escolar o alguien que aporta sentido al texto. En España mismo, que es muy claro, tan claro como ha sido Carlos al decir que un ilustrador es un autor, esto recién se está trabajando. En España, para el que hace textos escolares son muy claros y no le pagan regalías. A los que ilustran textos escolares no les pagan regalías. Incluso hay contratos en España que los defensores de los ilustradores con todo derecho dicen que están mal hechos, cuando el ilustrador cede los derechos a perpetuidad de sus ilustraciones. Todavía hay práctica de cesión de derechos a perpetuidad. Claro que se reconoce el pago de derechos de autor, pero el autor cede a perpetuidad los derechos de autor en España. En Argentina ni qué decirlo, en Colombia tampoco, en México no conozco, de repente sabe más que yo de ese tema. En Perú también es costumbre. O sea, se sigue haciendo contratos de locación para ilustrar un libro que tiene 10 capítulos y cada capítulo un dibujo y se le paga un monto que se llama en España monto a mano alzada. Eso está cambiando porque cada vez es más importante el tema de reconocerse como valiosos, y eso pasa porque primero, antes que la editorial lo reconozca, el profesional tiene que reconocerse a sí mismo en lo que vale y aporta. Tiene que formarse en gremios, tiene que ver cómo profesionalizarse. Por eso cuando decía Carlos sobre ir al dominio público, se me erizaban los pocos vellos que tengo, porque eso puede ser bueno y puede ser malo, como todo en la vida, porque si yo me dedico a ilustrar y mis creaciones pasan al dominio público, inmediatamente ¿de qué vivo? Entonces, primero, tiene que haber una industria que demande ilustraciones y tiene que haber una conciencia del aporte que la ilustración da al sentido de los textos escolares. Tercero, que como cualquier contrato, todo contrato es negociable, siempre y cuando esté dentro del marco de la ley. Claro que se pueden hacer trampas al marco de la ley como se puede hacer en cualquier sitio, pero para eso está, y esto lo estoy viendo apenas 10 años, que las personas están empezando a reclamar y exigir sus derechos como debe ser. A veces
de repente el editor que es nuevo, aquí hay editores que no están formados como editores, yo mismo, yo salí de estudiar lingüística y me dediqué a ser editor por casualidad. Primero fui profesor universitario, luego periodista y luego editor. ¿Yo sabía de derechos de autor? No. ¿Yo sabía de qué cosa era un corte de cabeza? ¿Qué cosa eran los nervios de un libro? ¿Qué cosa era la tripa? No. Eso lo fui aprendiendo. Entonces, a veces si yo ilustrador, yo autor, no sé mis derechos, es imposible reclamárselos al editor, que a lo mejor no actúa de mala fe, simplemente tampoco sabe que existen otras opciones de acuerdos. Otro punto es que las regalías inciden directamente en el precio de venta de un libro. Ahora estaba viendo que hay un autor como Roald Dahl que cobra 14% sobre el neto, y el ilustrador Quentin Blake cobra, bueno, sus herederos. ¿Está vivo Quentin Blake? Bueno, la cosa es que por derechos del ilustrador se pagan el 3%. O sea, el libro tiene un 17% de regalías. Si el libro costara 10 soles, es 1,70 sol que va a las regalías, 3 soles o 4 soles que va a la librería, y a eso son 4 soles 70, 5 soles 30, le queda a la editorial. Y de eso, dependiendo cuán hábil haya sido o cuánto sea el tiraje, queda la mitad o menos como margen bruto, que le dicen, es decir, 2 soles y algo de supuesta ganancia, y luego están los costos fijos y demás. Entonces el tema no es tan fácil, no es decir, yo soy autor, entonces que me paguen las regalías. Hay que reflexionar mucho sobre este tema. Bueno, además la noción de autor, como dijo Carlos, es una noción moderna. La idea de autor es una idea que sale a partir de los romanos, porque la gente escribía y lo dejaba por ahí, por eso hay tantos anónimos o tantos autores colectivos. Y la idea de reclamar paternidad de las ilustraciones es más tardía aún, es por el siglo XIX, finales del XIX, porque se ilustraba y aparecían las ilustraciones sin nombre de los autores, como dijo Milagros. Es más, en el Perú es de mediados del siglo XX, hay algunos libros que no tienen nombre de los ilustradores. Entonces el tema es complejo y me gustaría más bien que hablara Sheila de esta parte, la otra parte de la... En la mañana estaba dando unos talleres sobre ilustración para niños en los colegios, y lo típico es cuando me presentan y le dicen a los niños que soy ilustradora, preguntan qué es, y yo les resumo que ayudo a hacer dibujitos, y los niños se quedan así. ¿Eso existe? ¿Puedo vivir de hacer dibujitos? Sí, se puede vivir de hacer dibujitos. Yo empecé de la Escuela Nacional de Bellas Artes, siempre escribí, siempre dibujé, y aún estando en una escuela nacional, estudiando artes plásticas, no tenía idea que se podía vivir de hacer dibujos. No hay una idea, no hay un lugar, por ejemplo, acá donde tú puedas estudiar específicamente ilustración. Puedes estudiar artes plásticas, puedes estudiar
estudiar diseño, puedes estudiar programas que te ayuden en diferentes cosas, pero no hay una guía específica. Hay muchos países donde tú puedes llevar carreras de ilustración, es más, puedes llevar carreras de ilustración, de ilustración infantil, puedes llevar novela gráfica, cómic. Somos un país que en realidad ha ido avanzando y que tiene ilustraciones que vienen de diferentes ramas, como pasa seguramente con los editores también, ¿no? O sea, no es que algunos no estudias para ser editor, ¿no? Te preparas, tienes carreras, te preparas y terminas luego haciéndolo. Lo mismo ha pasado con nosotros. Entonces, si ya es difícil pasar, por ejemplo, de las artes plásticas a la ilustración, es más difícil saber qué derechos tienes y qué derechos no. Creo que los grandes problemas están ahí. Uno pasa y normalmente se atañe a lo que te dice el editorial. Entiendes o crees que los contratos que te dan son los únicos que hay. Y hay desinformación porque uno tampoco no tiene y no sabe dónde buscarla. En realidad hay poca información. En realidad los derechos de autor, o sea, tenemos un decreto legislativo, es el 822, pueden apuntarlo, se hizo recién en el 96. Entonces, es el 96. O sea, ¿qué cantidad de contratos, cosas y autores están sueltos y en el aire? O sea, es difícil, ¿no? Yo tuve la suerte de trabajar desde el Ministerio de Educación, con editoriales Norma, con editorial Santillana, y tuve la suerte también de encontrar gente que me guiara y me enseñara un poco en el camino, pero la verdad lo demás lo investigué yo y lo hice preguntando, hablando con otros autores, ¿no? Acá es casi nulo, no tenemos en realidad un gremio, pueden haber grupos en el Facebook aislados de ilustradores, pero en realidad no hay un gremio establecido, no hay un lugar donde los autores, los ilustradores se reúnan y se sienten realmente a conversar sobre este tipo de cosas, ¿no? Entonces, a ver, sobre algunas de las cosas que dijeron, lo de los contratos es difícil. Normalmente cuando se hace el contrato, se hace el contrato para el autor, para el escritor, no se hace el contrato pensando en el ilustrador. Hay cláusulas donde se habla sobre las ilustraciones y los ilustradores y cómo se manejan estas ilustraciones, los pagos o la cesión de esos derechos. Normalmente lo que las editoriales los toman es como se hace el pago por las ilustraciones y la cesión de esas ilustraciones. Son muy pocos los contratos o la gente que como yo ha logrado tener derechos o regalías por sus ilustraciones. Y ha sido normalmente porque hemos sido nosotros quienes hemos planteado o hemos rechazado los trabajos o los contratos. Como dice Rubén, es un poco parte de los dos, ¿no? O sea, es también investigar un poco y saber qué se puede pedir y qué no, ¿no? Estaban hablando sobre lo de, eso creo que ya son apuntes así sueltos un poco. Lo que comentabas del copyleft es muy difícil, o sea, en sí, o sea, por ejemplo, yo creo en el copyleft, me parece fabuloso, pero el copyleft implica que está abierto al público, pero tiene una cláusula. Tú puedes tomar esa información, pero no puedes partirla. Eso significa que si tú tienes un texto de 4 o 5 hojas, tienes que publicar el texto con las 4 o 5 hojas y no puedes quitar, aumentar, ni quitar, ni omitir los datos. Con las imágenes es un poco más difícil porque normalmente la gente utiliza las imágenes y no las utiliza por un pedazo, no las utiliza todas o las convierte en otras, y al convertirla en otra estás en realidad destrozando un trabajo para hacer otro. O sea, el copyleft en las imágenes es un poco más complejo, creo, me parece, que en lo textual, y aún así yo no sé si el copyleft se cumpla en su totalidad. Es una bonita idea de poder compartir uno el trabajo del otro, pero a la hora de la hora creo que mucha gente más hace copy-page que copyleft en realidad y saca la información para adicionarla a la suya, ¿no? Sobre lo que hablaban, por ejemplo, también del derecho de autor, de que se hacen contratos por el olvido o algo así, creo, ¿no? Que se crean. Bueno, eso es ilegal. El derecho de autor es intransferible. Tú puedes hacer un contrato por la utilización de tus imágenes, pero no puedes transferir tu derecho de autor. Eso es válido para todo el mundo. Sí,
O sea, puedes hacer un contrato por utilización. Son dos. Es claro, el derecho patrimonial sí, y el derecho moral. El derecho moral es irrenunciable. Aunque tú quieras ya no ser la autora de algo, no puedes, es irrenunciable. Claro, eso sí. El patrimonial es el derecho a utilizar esa claro, obra. eso que decía, ahí tú puedes hacer un contrato por utilización, pero no puedes renunciar a la autoría. A la autoría. Tanto es así que tú tienes derecho hasta sobre el anonimato y sobre los seudónimos que tú puedas utilizar. Sí, por supuesto. Pero eso no es lo mismo que la cesión a perpetuidad. La cesión a perpetuidad es una forma de cesión patrimonial, del derecho patrimonial, que no tiene fin en el tiempo. Ya, eso. Pero no es cesión de la propiedad moral. Ya, entonces me he confundido con eso. Otra cosa, algo que quería decir por eso, algo que quería decir sobre la utilización es que, por ejemplo, muchas de las cosas, muchos de los ilustradores tienen muchos problemas cuando hacen pedidos, ¿no? No sé si es en el mismo caso que cuando se hace para los libros ilustrados. Aquí hay una delgada línea en muchas cosas, pero por ejemplo, si hay un artículo, en el artículo 16 habla de las obras por encargo y habla de que la titularidad va a regir dependiendo de lo que pacten las dos partes, de lo que se estipule en el contrato. Pero si no hay ningún contrato, se presume que el autor está cediendo sus derechos de una manera no exclusiva y solamente por una utilización y una publicación nada más, ¿no? Entonces, hay varias cosas, por ejemplo, que, no sé, que podríamos retomar sobre el derecho de autor, pero creo que lo más importante acá es que es la falta de información y difusión de esa información entre los mismos ilustradores. Eso me parece tan importante como la falta de información también de las editoriales, ¿no? Pues es un poco de los dos, ¿no? Como decía Rubén. No, esa aclaración que me parece que es muy importante. La distinción que se hace en las leyes de copyright en el mundo anglosajón y europeo o de derecho de autor en el mundo latino entre patrimonial y moral es muy importante, ¿no? Se entiende el derecho moral como ese derecho inalienable y esto ayuda mucho a pintar de colores la situación. Yo he creado la obra, entonces yo soy el autor inalienable. Nadie puede decir que es de otros y es mía. Y si hay plagio, entonces puedo actuar legalmente en contra del plagiario, ¿no? Pero eso no significa que yo pueda utilizar la obra para producir dinero, para producir lo que yo necesito para vivir, mi modo viviente. Eso es el derecho patrimonial. El derecho patrimonial es la capacidad que me da el derecho moral sobre la obra de entregárselo a otro para que ese otro haga magia y produzca dinero y me pague a mí y yo pueda ir a comprar mis chocos y comer ese día. Entonces, esas son las dos grandes diferencias. El tema de la firma a ilustradores por regalías, yo insistiría en que habría que analizar, habría que estudiar. Me encantaría saber si la gente de la Cámara de Libros sabe, por ejemplo, como dice saber cómo está la industria, sabrá cómo es el común de los contratos con ilustradores, si son por regalías, y si son por regalías, ¿por cuánto? Y si son por regalías, si estos contratos incluyen la cesión de la propiedad, la cesión al editor o al contratante para utilizar la obra con fines de merchandising o de guión cinematográfico o de telenovela. Eso está en el común de los contratos, está los usos derivados. Los usos derivados de las imágenes y los personajes creados. Sí. Es una de las razones por las que yo dejé de ilustrar para otras personas y empecé a sacar mis propias historias, porque me di cuenta que era la única forma que yo podía trabajar realmente con las editoriales, era trabajando, tenía más derechos como escritora que como autora. Como escritora tengo todos los derechos y aparte el manejo de mis ilustraciones para las cosas que yo podía hacer. En cualquier caso los contratos estaban ya hechos, no sé si ustedes tienen ahora contratos hechos específicamente para ilustradores. Los contratos, como dije al inicio, son negociables, todo se negocia, no es un corsé de fuerza.
Si a mí, como autor, hace poco tuve un contrato con una editorial muy grande, muy grande, y primero me pagaban sobre el neto, es decir, no me pagaban sobre el precio de tapa. Un libro vale 32 soles, pero ellos me querían pagar de esos 32 soles, descontando lo que la librería se llevaba. Querían pagar 8% sobre el neto, aduciendo que eran muy grandes. Me querían los derechos hasta en sitios donde no tenían oficina. Querían los derechos en Bolivia y en Perú. En Perú no tienen oficina, es una editorial muy grande, pero en Perú tiene una oficina pequeñita y no les pagan muy bien. Entonces yo les dije, esto no me gusta, cámbienmelo por favor. No lo cambiaron y yo dije, muchas gracias, declino su generosa oferta y en otra obra será. Yo discreparía en función de mi experiencia con editoriales comerciales. Tienen contratos modelo. Las editoriales comerciales tienen contratos modelo. Y lo que el gerente de la editorial, el CEO o el gerente general, el directivo, el de arriba, el directorio, le dice al editor, que es el que contrata y hace el trabajo de gestión de la autoría, le dice: busca como puedas que el contrato se firme según un modelo, no me modifiques las cláusulas. Y claro que no es mala fe, pero entonces no sé qué clase de fe sea, tampoco es bueno. Es un tema de, el modelo de contrato está elaborado de tal manera que le convenga al editor por encima de todas las cosas. Y el autor que sabe, como en el caso de Rubén, pelea ese contrato, pelea cláusulas, pide adendas, reduce el ámbito territorial de la cesión de los derechos, que es muy importante, si se ceden derechos o no para todo el mundo de habla hispana o para el continente americano o qué sé yo, si se ceden derechos para la explotación digital, si se ceden derechos para la adaptación cinematográfica, etc. La recomendación desde el punto de vista del autor y sobre todo del ilustrador es: no cedas ningún otro derecho que el de poner tu ilustración en el libro, ningún otro derecho, y si cedes algún otro derecho, pon el precio. Eso es fundamental, es como recomendación de entrada. El editor va a intentar lo contrario, el editor va a intentar conseguir ámbito territorial global y tiempo indefinido. Son los límites que le convienen al editor. Se los digo porque así fue como me capacitaron a mí cuando ingresé a trabajar en una editorial comercial de origen español. Así fue como me capacitaron, me dijeron: este es lo que tienes que hacer. Afortunadamente ha llegado nuestro cuarto invitado, Martín Moscoso, de la Cámara Peruana del Libro. Martín, por favor, ¿podría acercarse? La discusión se ha de alguna manera desplazado hacia el lugar de las editoriales. Hemos hablado mucho también del trabajo de ilustrador, de su condición de gremiado o no. Afortunadamente está Martín, ahora ha llegado un momento importante. Martín, me parece que usted ha estado escuchando ya el debate. A ver, por favor. Bueno, muchas gracias. Efectivamente, tuve la suerte de estar escuchando las presentaciones y tuve la suerte de estar escuchando las distintas presentaciones y opiniones y definitivamente me parece una oportunidad para comentar algunos de estos puntos. Bueno, en primer lugar, una aclaración: no pertenezco a la Cámara Peruana del Libro. Yo soy simplemente un especialista en derecho de autor, independiente, y actualmente estoy presidiendo el Comité de Derecho de Autor de Naciones Unidas, de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Por lo tanto, el derecho de autor se presenta acá como una herramienta que, como toda herramienta, si es útil, se utiliza, y si no, se buscan otras herramientas. El sentido de que sea una herramienta es porque tiene protección constitucional, es una obligación del Estado el fomentar las creaciones, y se ha considerado que una herramienta para fomentar las creaciones es el derecho de autor. Y para fomentar las creaciones, una vía es fomentar a los creadores, fomentar decisiones de vida, de dedicarse a la vida creativa. Todos somos creadores, dediquémonos o no profesionalmente a la creación. Todos tenemos la capacidad de crear. Sin embargo,
algunos deciden profesionalmente dedicar su vida a crear. Y entonces, claro, cuando deciden profesionalmente dedicarse la vida a crear, entre ellos los ilustradores, pues necesitan una herramienta para poder vivir según la opción que han tomado. Y esa herramienta es un set de derechos de autor que están a su disposición, si es que los conocen, si es que el Estado los ha incluido en la legislación, si es que existe una institucionalidad que permita que accione en caso de que estos derechos se vean afectados, y si es que toma la decisión de hacerlo, ¿no? De investigar, de conocer y de defenderse. Entonces, cuando me entusiasmé, cuando escuché que se iba a realizar una charla, un conversatorio de derecho de autor sobre los creadores e ilustradores, porque efectivamente no ha sido muy común esto anteriormente. Sin embargo, refleja un avance, refleja un estadio superior a la situación previa, donde no hay esa institucionalidad que se señalaba, no había siquiera presentación o presencia contundente de la ilustración en la literatura, en las ediciones, por ejemplo, infantiles, porque tampoco había un desarrollo, como bien ha señalado Rubén, de las publicaciones dedicadas al sector infantil. Y muchas veces en etapas anteriores, a pesar de que sí había legislación de derecho de autor anterior a la del 96, esta no se respetaba y no existía una institucionalidad clara que permita su defensa. Lo que cambia en el 96 es sí la legislación de derecho de autor, pero también se genera toda una institucionalidad administrativa para la defensa de esos derechos, a fin de evitarnos la penosa tarea de ir al Poder Judicial para iniciar un camino largo, tedioso, costoso, mientras que la vía administrativa, que en el caso del Perú es el INDECOPI, ¿no? Entidad para la cual he trabajado yo anteriormente, esta institución, esta vía administrativa resuelve las controversias, y si bien no es perfecta, pues definitivamente es menos costoso, menos lento y con ciertos controles contundentes contra la corrupción, que han hecho que la totalidad de las controversias en esta materia vayan por la vía administrativa. Otro elemento que quería comentar es, ha sido muy interesante ver esos puntos de vista distintos entre la opinión de quien ha pasado por la industria siendo autor, editor primero y luego autor, y de quien ha pasado por distintos roles con la edición, y claramente con experiencia de vida dice que probablemente hay que cuestionar todo el sistema de derecho de autor, y de pronto ver a una nueva generación representando a los jóvenes ilustradores, pero ya con una experiencia de años en el tema, señalando que ¿y quién me paga las facturas del mes? O el colegio de los hijos. Entonces creo que ustedes han tenido la suerte de tener toda la visión completa que nos puede permitir o remitir a aquella constatación de que las cosas nunca son blanco y negro completamente, de que hay aristas, ¿correcto? Y que no, sobre todo debemos evitar aquellas posiciones radicales que ven en una herramienta la posibilidad de digamos, irrespeto o de generación de pérdidas irreparables para la cultura o el acceso a la cultura, y también pensar, alejarnos de aquellas posiciones radicales que ven al derecho de autor solo como una herramienta corporativa de generación de ingresos sin importar lo que suceda con los autores. Descartando esas posiciones extremas que siempre son interesantes y motivadoras, vemos que lo complejo de la situación, o yo añadiría lo enriquecedor de esta complejidad, es que efectivamente la herramienta, por algún motivo, está presente en prácticamente todos los países del mundo. Y esa herramienta está presente en todos los países del mundo, no distingue ideología. Es decir, Cuba, ¿no? Un país que ahora está en una etapa interesante, diplomática,
como hemos visto en las noticias, tiene un sistema de derecho de autor y especialistas de derecho de autor pues muy conscientes de los derechos del sistema, solamente que no tiene el sistema privado, pero tiene un sistema público usuario y tiene claridad en los derechos de los autores cubanos al respecto. Pero en el otro extremo tenemos los asiáticos, los europeos, las culturas árabes, los países africanos que han suscrito los tratados internacionales en materia de derecho de autor. Y es porque efectivamente los creadores en estos países necesitan un marco básico que les permita señalar que la decisión de vida que tomaron es la correcta. Ahora, eso no significa que van a tener inmediatamente el paraíso y la riqueza los va a encontrar en la esquina. Como toda profesión o oficio es un trabajo duro que requiere asumir conocimiento, expertise, de repente pagar piso como todos hacemos inicialmente frente a industrias especializadas y luego adquirir cierto peso que nos permita balancear las negociaciones y abrir campo a las nuevas generaciones. Yo particularmente, es una pena, cada día es una tremenda ilustradora, egresada también de artes plásticas, que hace unas ilustraciones enormemente, digamos, impresionantes y que pues se dedica plenamente al tema de la ilustración, y les digo, solamente eso es posible porque, uno, existe el derecho de autor, y dos, porque existen industrias que también necesitan desarrollarse para poder brindar inicialmente ofertas de trabajo, sea por la vía de la contratación, la conducción, luego por la vía del trabajo para tenerlos en planta, y luego para negociar de igual a igual cuando el autor ilustrador genera un posicionamiento interesante que le permite balancear las relaciones, las transacciones que entre ellos se generan. Solamente permítanme señalar, en resumen de lo que hemos escuchado con mucho conocimiento, sí, el ilustrador es un autor, no necesita un trabajo de reconocimiento adicional para ser autor, porque es un autor, porque la ley lo dice, los tratados internacionales lo dicen, la Convención de Berna lo dice, y los tratados de libre comercio, incluso que ha firmado el Perú con Unión Europea, Estados Unidos, EFTA y ahora otros que están en proceso de aprobación, lo reconocen. El ilustrador es un autor, y por ello ya legiones de autores e ilustradores están teniendo partidas registrales de obras donde si el aporte del ilustrador es relevante, es decir, no hay una y otra ilustración de soporte, de apoyo, sino que la obra se ve que es gráfica, y no 100% gráfica, sino 50% gráfica, 50% editores, así como hay obras donde la fotografía también brinda un aporte fundamental. Entonces van a ver que las partidas dice coautores, el autor, el escritor, y el otro coautor, el ilustrador. Correcto. Y eso ya se está produciendo en estos momentos en el Perú a disposición de muchos ilustradores. En segundo lugar, también hemos escuchado que existen derechos morales que, como bien se ha aclarado, son irrenunciables, intransferibles y perpetuos. Por lo tanto, nadie puede perder el reconocimiento de la atribución de autoría de una ilustración con su persona, ni tampoco puede sufrir la alteración de la obra, porque esos derechos morales que son conocidos como la paternidad de la obra y el derecho a la integridad de la obra se van a mantener perpetuos. Y lo que son en materia de discusión son los derechos, como bien también se ha señalado previamente, son derechos patrimoniales transferibles con los cuales el autor tiene la posibilidad de obtener ingresos. A veces esos ingresos se producen mediante la cesión, ¿correcto? Y a veces mediante la cesión perpetua. La idea sería que exista todo aquel abanico de opciones, ¿no? Para que el autor que quiera ceder a perpetuidad una obra, porque no tiene ninguna vinculación adicional a los derechos morales con esa obra, si no quiere obtener un ingreso rápido, lo pueda tener y el Estado no le prohíba esa opción que va a ser inmediata y le va a permitir un ingreso inmediato. Pero es cierto que debe tener otras opciones como la cesión no exclusiva de derechos, o en muchos casos ni siquiera cesión, sino la autorización de uso es mucho más reducida. Para aquellos ilustradores que quieren profundizar en este tema, hay una cartilla de derecho de autor para ilustradores que está a disposición en la web. Precisamente está en la web de Minicopy, está en la web de Facilitando Comercio, que es un proyecto que se realizó con el apoyo de USAID, ¿no? Para
brindar herramientas de información a los autores, como resultado del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, irónicamente, ¿no? Y también, en esta cartilla veremos cuáles son esos derechos patrimoniales o económicos. Se ha señalado muy inteligentemente en esta mesa que hay que tener cuidado en qué derechos se cede, porque lo que la ley dice es que derecho que se cede o que se autoriza debe estar expresamente señalado como tal. Si no está expresamente señalado como tal, entonces ese derecho se queda en manos del autor. Es decir, escuché hace un momento que hace años no había contratos. Bueno, si no ha habido contratos en muchas obras por encargo, perdieron los editores, porque esas obras están en manos de los autores. Y los editores solamente tendrán, según el artículo 16 que muy bien mencionaste, se quedará, el editor solamente tiene autorización para usarlo en la forma habitual al momento de la contratación, pero todo el resto de derechos están en manos del autor. Y además se presume que ha sido no exclusivo, es decir, que incluso el derecho a publicarlo va a quedar en manos del autor. Entonces, cuando uno es contratado por encargo, lo que la ley señala es que prima lo que dice el contrato, como bien señalaron todos en esta mesa. Pero muchas veces reconoceremos que los editores en el Perú no es que sean súper organizados y los autores súper ignorantes. Tenemos editores que no son informados, editores que sufren parcialmente de informalidad, y por ello muchos ni siquiera firman contratos, ni siquiera tienen contratos completos, y si tienen contratos, no tienen contratos con cláusulas de propiedad intelectual, y si las tienen, las cláusulas no son claras. Todo ese defecto del desarrollo de la industria editorial beneficia al autor, ¿correcto? Claro, ¿por qué? Porque en la medida que el autor sepa que existe ese beneficio, ¿no?, con las obras, con las ilustraciones que presenten. Pero lo mejor es que dos entes informados, editor y autor, se junten y negocien ese contrato. Reitero, según el grado de desarrollo y de calidad que el autor e ilustrador demuestre. Y en el momento en que fijan el contrato, eso va a primar. Pero si no, entonces no somos copyright, donde si estuviésemos en Estados Unidos o Inglaterra, todo estaría en manos del editor. No, si no está en el contrato o no está claro, nuestra legislación le dice al autor que puede permanecer con los derechos en sí, y solamente se facilitará al editor la explotación inmediata de la obra para los fines para los cuales contrató. Permítame un comentario adicional respecto a otro punto que se mencionó, que es el tema relacionado con, y esto también fue parte importante de su presentación, la necesidad de que exista una industria fuerte. Yo les digo, si nos mantenemos en el sector artesanal, ¿no?, pues uno necesita capacitarse mediante recibir trabajos y podrá hacer uno personalmente, pero como tiene que vivir, es mejor si recibe contraprestaciones por ese trabajo, porque eso produce expertise y produce desarrollo de la calidad y luego interrelación con otras personas de otros países y en fin. Entonces, desarrollar una industria fuerte no es una maldad en perjuicio de un grupo de artistas idealistas. El desarrollo de industrias fuertes es importante porque brinda posibilidades diversas. Dejo a ¿no?, lo planto en el contrato porque no me gusta, como hizo este autor, pero tengo otro, igual de fuerte, igual de grande, donde puedo ir de repente interesado en mi trabajo, ¿no? Entonces, industrias editoriales fuertes son importantes y por ello tampoco podemos pensar en quitarles totalmente a ellos la posibilidad de obtener algunos incentivos para que produzcan editorialmente. Y es cierto que los autores, como bien se ha señalado, los usuarios, ¿no?, todos los ciudadanos, incluidos los autores que necesitan crear sobre creaciones anteriores, nos gusta mucho el dominio público. El dominio público existe a la fecha y es voluminoso, es enorme, es inmenso. Es prácticamente inconmensurable el dominio público a la fecha, ¿correcto? Y no está todavía organizado de forma suficiente como para que podamos hacer uso del mismo. Pero mucha gente quiere además que lo que no está en dominio público también pase al dominio público inmediatamente. Y entonces yo me uno a la pregunta que nuestra ilustradora dijo, y entonces ¿de qué voy a vivir? ¿Correcto? Me equivoqué de profesión, ¿no? Creative Commons.
Creative Commons es, como se ha dicho, una forma de licenciamiento, es una forma de ejercer el derecho de autor. Todo aquel creador que quiera regalar su obra gratuitamente y donarla es libre de hacerlo. Lo único que el derecho de autor impide es el que no quiere hacerlo, se le imponga hacerlo mediante una expropiación de su obra. Es lo único que impide. Ya en ejercicio del derecho de autor, cientos de creadores regalan sus obras gratuitamente. Pero algunos dicen gratuitamente acá y acá no gratuitamente. Eso es el ejercicio de derecho de autor, decidir cómo se va a utilizar la obra que uno ha creado. Es cierto que no puede decirse que es una creación total y exclusiva de uno porque uno se alimenta de creaciones anteriores, pero hay ahí un aporte original del cual claramente las constituciones del mundo y los tratados les dan derechos a los ilustradores. Entonces, sin embargo, hay que trabajar para utilizar el dominio público que ya existe y que es tremendo, y también hay que ver qué hacemos con las obras huérfanas, que son obras que ya los autores son totalmente desconocidos o están inubicables, y hay una nueva tendencia en Europa y en Estados Unidos para tratar a las obras huérfanas facilitando su uso cuando el autor no está disponible. Pero cuando el autor está disponible, es identificable y se puede localizar, pues entonces expropiarle la obra es un paso que por lo menos el mundo no está tomando, y no porque esté controlado por las corporaciones, sino porque pues definitivamente también los autores se movilizan en el mundo y están organizados. Estos son los comentarios que me motivan inicialmente algunos de los temas que he escuchado. Muchas gracias, Martín. Esta mesa justamente tenía el propósito de brindar información. Me parece que hay mucha información que se ha puesto sobre la mesa. Hemos tenido en la última participación un comentario general sobre los marcos legales. Desde mi experiencia, los marcos legales lamentablemente cuando aterrizan a la práctica son ajustados, cobran formas diversas, toman calibre de acuerdo al poder de los negociadores. Yo he trabajado en el Estado durante mucho tiempo, vengo trabajando en 2 ministerios, y en ambos ministerios cada vez que un autor publica en sus fondos editoriales, la cesión es obligatoriamente a perpetuidad, no hay ningún reconocimiento a las regalías, ni mucho menos. Entonces pienso que, así como yo tengo muchas preguntas pero el tiempo es corto, pienso que lo mejor sería ceder la palabra a ustedes, que deben tener muchas preguntas a partir de la copiosa información que se ha vertido en esta mesa. Entonces, si hay alguna pregunta, por favor. Desde los autores, desde autores, ahí he visto por aquí en el público autores literarios, no sé, ilustradores también, no sé si tienen alguna pregunta. Sí, Abril. ¿Me podrían explicar un poco mejor a qué se refieren con una sesión? Porque, por ejemplo, yo trabajo como ilustradora del libro ilustrado con otros autores, y por ejemplo, la autora firma un contrato porque se van a hacer 1500 libros, pero al final se van haciendo más publicaciones, no siempre se sabe con certeza. Por buena fe, digamos, creemos que sí, que hicieron 2 publicaciones más de 1500 o de 3000. Entonces quiero saber si eso se refiere a lo de la sesión, y si yo como ilustradora que recibí un pago por ilustración, por las ilustraciones, tendría derecho de pedir algo por la reimpresión. Sobre regalías Yo no tengo contrato, yo tengo un acuerdo de pago que simplemente... No, si no tienes un contrato que estipule el número de ediciones para las que tú estás haciendo las ilustraciones, entonces solamente están pagando por una impresión. Ellos deberían pagar por las siguientes impresiones. Es lo que estamos comentando, el artículo 16, que es bien importante. Si eso no está, tiene que estar estipulado en el contrato por cuánto número de ediciones, porque hay gente que hace
una ilustración y es por ya las ediciones que se hagan, o puede ser para la primera o segunda edición. En el caso de que no esté, los derechos están conmigo, que es solamente para una publicación. Sí, complementa, eso es totalmente cierto. Lo dice la ley además. Si no se menciona cuántas ediciones, es la primera edición. Perdón, no, es respecto a lo que ella ha señalado. Ahora, respecto a la pregunta sobre cesión, permítanme una aclaración. Hay dos formas de explotación de la obra, hay muchas más, pero una es la autorización, donde yo, siendo mi obra, teniendo todos los derechos en mis manos, los ejerzo autorizando. Y entonces a este señor, que es un editor, le autorizo a que use mi obra en su portada a cambio de una contraprestación. Pero no le di ningún derecho, simplemente lo autorizo y él está haciendo un uso lícito, pero los derechos son míos. La cesión, en cambio, implica darle al señor parte de mis derechos sobre la obra. Por eso ese paso es muy importante y tiene que reflejarse en la contraprestación. No puede costar lo mismo una autorización, ¿no?, que una cesión, porque en la cesión le doy parte de mis derechos. La cesión puede ser parcial o total. Puedo darle algunos de mis derechos y quedarme yo con otros, en cuyo caso es parcial, o puedo cederle todos mis derechos, en cuyo caso es una cesión total. Y la cesión, finalmente, y con eso termino para no aburrirlos, puede ser exclusiva y no exclusiva. Si es exclusiva, el señor es el nuevo dueño de esa obra que yo creé, pero ya cualquier cosa en el futuro con el señor, porque yo ya dejé de ser el dueño de los derechos patrimoniales sobre esa obra, si es exclusiva. Pero si la cesión es no exclusiva, el señor, él tiene los derechos sobre esa obra, los derechos que yo le he cedido, y yo sigo teniendo los derechos sobre mi obra. Así que el señor podrá utilizarlos y yo también, ¿correcto? Esas son las diferencias. Cesión significa ceder el derecho, entregar el derecho, transferir el derecho. Y por ello, en muchos casos, muchos ilustradores, es cierto, como dijo nuestro primer panelista, que es cierto que las editoriales nos van a pedir cesión a perpetuidad, exclusiva, y te olvidas de todo y chao, ¿correcto? Porque es un contrato, un formato, y porque hay flojera en hacer los cambios, y porque muchas veces tienen incertidumbre sobre qué van a significar los cambios también ellos, ¿no? Pero eso también está modificándose, porque según lo que yo veo y siento, recibo solicitudes de contratos que están negociándose, un montón, porque se están negociando, ¿correcto? Entonces, cuando se negocian, ahí hay que tratar de primar. Si yo quiero autorizarle sin ningún derecho, lo autorizo, y el uso es lícito, ¿correcto? Pero si quiere que le ceda algún derecho, eso cuesta más, ¿correcto? Ahora, no es malo ceder un derecho, es simplemente una forma alternativa de explotar la obra. Lo bueno es tener ese abanico de posibilidades, y en algunos casos valdrá la pena ceder a perpetuidad de esa obra porque la hice y ya, para eso fue hecha. En otros casos habrá otras que quiero retener porque tienen posibilidades de explotación adicional, ulterior, ¿no? ¿Correcto? Y en otro caso habrá aquellas que ya quiero tener yo los derechos únicamente y solamente autorizo a quienes quieran. Pero esa decisión y esa valorización de la obra, que implica claramente una valoración también de la obra personal, pues está en manos del ilustrador. Quería hacer una acotación que es muy importante, que se protege el derecho de autor, la vida del autor más 70 años, y que los derechos económicos se heredan. Yo quería, justo me gustó mucho que aclararas el de la posibilidad, porque generalmente cuando se hace una ilustración para un libro, solo sirve para ese libro. Entonces, si el libro se muere, no hay más. No, pero estoy hablando de casos en casos de que si sirve solo para un libro, no tengo la posibilidad de negociar más. Claro, pero creo que siempre está abierta la posibilidad que la ilustración sobrepase al texto. Entonces,
Por ejemplo, yo tengo contratos de regalías. Un ejemplo es con libros arte. Libros donde tienen 2 líneas de texto y tiene más ilustraciones. Y el sentido final, tiene que ver con la importancia del autor ilustrador y con la importancia del texto. Y los 2 nombres van en la cubierta. Y tengo contratos de regalías con menos porcentaje. Por ejemplo, en el libro álbum van de acuerdo a cómo los 2 autores negocian, 5-5, 4-6, a veces yo ni me meto. Yo le digo, ustedes, para mí, sus dos aportes son igual de importantes. Vean ustedes cómo lo negocian. Yo estoy aquí para hacer un contrato con ambos autores. Entonces a veces se negocia 4-6, 5-5, si el autor ilustrador tiene más nombre, de repente hasta puede pedir 6 y 4 para el autor. ¿Cuánto se promedio que se da de porcentaje a los autores? Eso es tan relativo. Por ejemplo, hay un caso de un libro que publiqué hace poco, donde vino el ilustrador con sus bocetos, con la historia. Yo escribí el texto, o sea, yo texteé su ilustración. No, yo tenía la capacidad de decir a la editorial, es mi libro, publícamelo con las ilustraciones de Cristian. Pero no, pues no me parece justo, ni como editor ni como autor. Entonces las regalías, como son ahí, es un 2% para mí y 8% para Cristian. Y en los casos en los que tengo un ilustrador que me gusta mucho, por más que el gerente, el CEO de la empresa diga, ajustate el contrato modelo, yo le digo, ¿sabes qué? Si no le doy regalías a esta señora, no voy a tener a esta señora como ilustradora. Yo quiero a esta señora como ilustradora. Esta señora me va a hacer que venda más libros. Entonces, yo soy el director editorial y tengo algún poder de decisión en cuanto a los contenidos editoriales. Porque si no, no me contratarían ahí. Buenas noches. Me parece interesante eso del derecho de autor. Hay una pregunta que yo quería hacer. ¿El recopilador tiene derecho a autor? ¿El recopilador? Lo digo porque el Perú es inmenso en mitos, cuentos, leyendas, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando una determinada persona recopila y ya es dueño de eso? Porque hasta yo tengo un hito en un determinado lugar, es un dominio público, pero cuando ya lo recopiló, ya no se puede usar esa historia, porque fue antes dominio público, pero ya está un libro, ya tiene autor, recopilador, autor. ¿Cómo es eso? A veces lo adaptan, ¿no? Pero deja de ser de dominio público. ¿Cómo es eso? No lo entiendo, ¿no? Por eso preguntaba. Sin perjuicio de las otras opiniones, permítame responder la inquietud. Sí, la compilación es como lo llama la legislación de derecho de autor, se puede proteger por el derecho de autor. ¿Pero qué se protege? Solamente se protege si es que la selección de las obras o la forma de disponerlas, de ordenarlas, es original. Entonces, una mera recopilación, imaginemos, una típica compilación de literatura del siglo XX para cuarto de media, ¿no? Probablemente sea muy común una de otra esa compilación, si bien es un esfuerzo intelectual, no va a ser objeto de protección por derecho de autor, porque el criterio de selección es el mismo que se utiliza en cada compilación. Tiene que haber un esfuerzo del compilador de decir, bueno, como los curadores cuando hacen las muestras de arte, ellos crean un pretexto, un nexo, un link, incluso elaboran textos, ¿no es cierto? Bueno, de alguna manera el compilador, para que sea protegido, se le exige que su forma de selección, su criterio de selección sea original. Y efectivamente original en el sentido de que
hay un aporte ahí interesante. El segundo elemento es la forma de disponerlo. De repente no es original en la selección, porque bueno, no hay mucho que seleccionar, sino en cómo se dispone, cómo se presenta, ¿no? Imaginemos, esto me lleva a los laberintos de Cortázar cuando había que leerlo, ¿no? Imaginemos pues que hay creatividad en cómo ordenar estos elementos. Si no es ni lo uno ni lo otro, ¿correcto? Es decir, si no hay originalidad, entonces quien tendrá derechos solamente sobre la edición que se ha publicado y sobre la gráfica de esa edición va a ser el editor. Pero si hay en el compilador alguno de estos dos criterios originales, lo que va a proteger es esa selección o esa disposición. Entonces la respuesta es sí parcialmente, pero no llega esa protección a ese cuento, a esa leyenda que usted recopiló, porque ese cuento, esa leyenda está en el dominio público y va a seguir estando felizmente en el dominio público para que otro la publique, la transforme, la use nuevamente o la recopile con otro criterio de selección o con otra forma de disposición. Entonces no es dueño. No es dueño de cada uno de esos elementos recopilados u obras recopiladas, no pierde la calidad de dominio público. No, lo que va, pero sí tiene algo, tiene un derecho de autor sobre la compilación y la forma de ordenamiento o de selección, lo cual significa que si alguien, sabemos pues que los que reproducen son también muy flojos y entonces no se dan el criterio de armar, desarmar, simplemente agarran y copian, ¿no? Y entonces uno dice, ¿yo soy autor o no? Porque todo esto es de dominio público. Sí, usted es autor de su compilación, así que si alguien lo está copiando, imprimiendo todo igualito y sacándolo sin su autorización, va a tener usted un derecho alegando que es un compilador y que hay un criterio de selección y disposición ahí, y entonces podrá evitar esa reproducción no autorizada de su compilación, incluyendo pues todos los elementos que la componen. Pero nunca para cambiar la naturaleza de esa obra que compone su recopilación. Si está en dominio público, va a seguir en dominio público, ¿correcto? ¿Y la adaptación no es algo? Bueno, y finalmente, si me permite la moderadora, la adaptación, también se habló acá interesantemente de obras derivadas. En la mesa, muy correctamente se señaló que hay obras derivadas. La legislación de derecho de autor dice que las obras derivadas son aquellas obras que derivan, parten de una obra previa, una obra originaria. Y en la medida que la derivación sea original, aporte algo original, adicional, entonces esa obra derivada va a generar derechos para su autor nuevo. Pero para que sea legal, esa obra derivada tiene que haber obtenido la autorización previa del autor de la obra originaria. ¿Qué formas de derivación hay? La adaptación es una, la traducción es otra, y otras formas de transformación de la obra, que es de una obra previa transformarla en una obra nueva. La típica es la obra de literatura pasada a un guión de cine, es la más utilizada, y hay páginas web que nos dicen de dónde provienen las películas en los últimos 10 años, en una página web que me parece que ustedes van a encontrar fácilmente prácticamente todas las películas que vemos, aquellas que consideramos muy buenas y muy malas, ¿no? Pues todas provienen de textos literarios, previamente de obras literarias, ¿correcto? Donde se han adaptado mediante el derecho de transformación, que es un derecho que está en manos del autor, un derecho patrimonial económico del autor, y que permite la transformación de la obra, pero con previa autorización del autor. Y entonces en ese caso Pancho Lombardi, ¿correcto?, cuando hizo la versión fílmica de Pantaleón y las visitadoras, lo hizo con previa autorización de Vargas Llosa por su obra literaria, pero él es el autor de la obra derivada y genera regalías para él y para el autor de la obra literaria previa, en la explotación de la segunda obra. ¿Por qué me preguntaba? Un cuento de dominio público tiene una adaptación, es lo que yo digo. Bueno, claro, la adaptación, gracias, tiene derechos, efectivamente, si es original, obviamente, ¿no? Un cuento de dominio público, les cuento, el famoso, una musicalización. Bertolt Brecht, ¿no? El círculo de tiza caucasiana. Pues ustedes buscarán y encontrarán que hay una leyenda japonesa, ¿no?, con el tema de
la elaboración de esta escena fundamental de la obra, ¿no? En que se establece, se dibuja un círculo y hay esta tensión entre dos partes para sacar al niño de este círculo, y también está el tema bíblico de por medio. Entonces, como vemos, cuentos y leyendas derivan en obras, y de pronto el Círculo de Pisa de Brecht es una obra con todo derecho que si hay que hacerle en el Perú hay que pedirle permiso a la Fundación Brecht. Y hace poco hemos visto una versión para niños, que es otra adaptación del Círculo de Pisa de Brecht. Entonces se puede adaptar de las adaptaciones, pero también con previa autorización. Esa la hizo el Teatro Isil en la Plaza, Teatro La Plaza. Una pregunta más. Perdón, un segundo, Mario. Me parece que la problemática que usted menciona también de alguna manera tendría que vincularse con el reconocimiento de las obras de creación colectiva. Si estamos hablando de tradición oral que proviene de comunidades, eventualmente poblaciones indígenas, etcétera, entonces creo que hay un aspecto previo a todo lo que corresponde a la publicación, es decir, al ingreso de esa versión en la industria cultural, que tendría que ver con los derechos de estas comunidades que crean de manera colectiva. A veces creo otro campo de discusión. Disculpe por favor que esta sea la última pregunta, porque inmediatamente después tenemos una siguiente mesa. Vamos a suponer que tomo un libro que me encanta, las ilustraciones me encantan y yo deseo compartirlo eso a mis amigos. Entonces lo escaneo y lo envío por Facebook, pero entiendo que esto se hace muy a menudo, qué sé yo, ¿no? Pero entiendo también que legalmente no debería ser. En todo caso, quería que me digan en ese caso, si yo escaneo una ilustración de alguien por compartirlo en Facebook, ¿qué problemática podría traerme? ¿Qué consecuencias, no? El peor de los casos, que sé yo, que de repente el autor se entera y dice, no, yo voy a reclamar, pero ¿qué consecuencias podría traerme? Y lo otro es cierto esto, que a los 70 años ya pasa a dominio público. Entonces, si es que una ilustración, el autor ya murió hace 70 años, yo puedo usarla, pero tengo que usar solo la ilustración o el dibujo tal cual él la dejó, o ya puedo también hacer alguna transformación, o no es factible, así haya muerto ya más de 70 años. Si me permiten también otros complementos, son dos preguntas muy interesantes. Voy a empezar por la última. Vencen los derechos patrimoniales, pero los derechos morales permanecen. Ahora, los derechos morales permanecen de tal forma que yo no puedo alterar la obra gráfica porque y decir, bueno, estoy alterando esta obra, ¿no? Y decir, esta es la alteración de la obra previa. Le pasó a Movistar, a Telefónica, cuando le puso a un autorretrato de Van Gogh con la oreja cercenada un celular para la publicidad de una de sus ofertas iniciales allá en los comienzos de sus servicios, ¿no? Entonces, y Van Gogh, las obras de Van Gogh pues ya estaban en el dominio público, y a pesar de ello pues hubo un proceso de una sanción contra Telefónica. Entonces la alteración de la obra no se puede. Sin embargo, en la pregunta se mencionó la posibilidad de otra transformación de la obra. La transformación, que es hacer una obra derivada de la otra, donde ya no se dice esta es la obra de Van Gogh o la ilustración de Andrea Lertora, sino se dice a partir de esta obra yo la transformo y el resultado es una obra distinta sobre la cual yo tengo derechos, ¿no? A veces la transformación va tan lejos que ya es otra obra, ya ni siquiera es obra derivada, ¿correcto? Es el caso de las meninas de Picasso, ¿no? Que claramente coge las meninas de Velázquez, pero la ubicación en el espacio, etc., pero ya es una obra totalmente, ya excedió. Hay casos donde se cogen obras previas para transformarlas en obras derivadas. Eso en literatura, en otros, podría ser en gráficos, en ilustraciones.
es un tema interesante, porque a veces si estoy alterando la obra anterior, eso no se podría hacer, pero si estoy utilizándola para hacer una obra, ¿qué podría ser una obra derivada? Un collage, que podría ser una relectura como la que hace Revilla en sus pinturas, que coge de acá, coge de acá, coge de acá y las pinta de nuevo, ¿no? Ahí podríamos estar hablando de esas obras derivadas, que es un derecho de transformación que es patrimonial y que por lo tanto ya venció y se puede hacer, ¿no? Ese es respecto a la segunda pregunta. ¿Y la primera cuál era? Bueno, acá vamos a tener probablemente una visión distinta. Me pareció muy respetable la opinión de Carlos, ¿no? Con su experiencia, porque acá sí vamos a abrir polémica, digamos, ¿no? Legalmente hablando, depende de la jurisdicción, depende del país. Si yo, por ejemplo, copio esa obra para mí, eso se llama copia privada y no pasa nada, es legal en prácticamente todos los países, ¿no? Excepto Gran Bretaña hasta hace pocos años, ¿no? Pero es legal en todos los países. Pero la tengo para mí, correcto. Y muchos la pegan en el cuarto de su casa. Es lo mismo que hacíamos con los mayores de 40 con los cassettes TDK de la música de nuestra preferencia, etcétera, ¿no? Pero algunos ya en el auditorio probablemente ya es otro tipo de copia la que se hace actualmente. Entonces la copia privada es personal, no hay problema. Pero cuando yo copio, hago el uploading al internet vía Facebook, estoy reproduciendo en el servidor, ¿no?, de Facebook, que es un derecho de reproducción que es patrimonial, que requiere autorización, y además lo estoy, vía la publicación automática que hace Facebook, cuando hago el uploading, lo estoy poniendo a disposición, que así se llama el derecho, que es una forma de comunicación pública que también es un derecho exclusivo del autor. Entonces, si el autor quisiera, podría, mediante una medida cautelar, hacer que se elimine eso del internet. De hecho, si el autor se entera, podría escribirle a Facebook, que tiene en sus términos y condiciones una política de derecho de autor por la cual apenas recibe una notificación de esa naturaleza privada, la elimina, ¿correcto? Sí, entonces, si eso es además una infracción o no, hay algunos países que tienen un régimen de excepciones, que es felizmente otra respuesta del derecho de autor para balancearse con el acceso a la cultura, que tiene excepciones generales y que dice si es fair use o uso justo, no es infracción, ¿correcto? Pero si ese uso es comercial, va a ser infracción. Pero hay usos no comerciales que incluso ciertos jueces están considerando en el extranjero que pueden ser infractores y dañar al autor. Imagínense que el ilustrador es uno de ustedes, peruano, y que está haciendo mucho esfuerzo para sacar su primera compilación, o de repente gráficos, y de pronto uno de estas publicaciones en el Facebook, un Facebook, ahora que a los muchachos les gusta tener 5.000 amigos, 3.000 amigos, y se copia, de repente eso ya pierde sentido y afecta la posibilidad del ilustrador. Entonces, en ese sentido, otras legislaciones no la cogen como una excepción y ven con recelo la publicación en Internet. Pero existe el punto de vista distinto que dice que Internet es una herramienta democrática y que debiera pues, propiciarse la difusión masiva de las obras. En ese terreno estamos en esa tensión, digamos, aún no definida, como opiniones importantes y valiosas de ambos puntos de vista. Y probablemente, sin llegar, reitero, a extremos de todo se copia, todo vale, nada se paga, pues es posible que puedan lograrse soluciones como las que se están intentando en otros países, mediante intermediarios, que algunos poseen parte gratuita, parte no. Pero en principio es un riesgo, ¿correcto?, publicar la obra, porque es una infracción, reproducción y comunicación no autorizada. Entonces, mejor no hacerlo, digamos, ¿no? Hay una recomendación, voy a ser muy breve. Una recomendación sería que si tiene acceso a internet, ingrese a una página que se llama derechoaleer.org, y busque este articulito que se llama Derechos de autor o cómo convertir la vida diaria en delito. Es divertidísimo, es una traducción al castellano de un estudio hecho en inglés por un especialista en derecho de autor de una universidad estadounidense, forma parte de un paper académico, y sigue la pista de un personaje
desde que despierta hasta que termina su día, y sigue la pista de todas las violaciones al derecho de autor que realiza cotidianamente en su día, sin caer en el compartir archivos por redes peer-to-peer, que es lo más perseguido en este ámbito. Le voy a leer solamente el último párrafo. Dice: al terminar el día, John ha violado los derechos de autor de 20 correos electrónicos, 3 artículos jurídicos, una representación arquitectónica, un poema, 5 fotografías, un personaje animado, una composición musical, una pintura y 50 anotaciones y dibujos. En total ha cometido al menos 83 actos de violación y se enfrenta a una demanda por $12.45 millones, por no hablar de posibles cargos criminales. No hay nada particularmente extraordinario acerca de las actividades de John. Sin embargo, si los titulares de derechos de autor se inclinaran por hacer valer sus derechos en la medida máxima permitida por la ley, excepto por la salvación de último momento que podría ser la aplicación del notoriamente ambiguo uso justo del derecho, en su defensa, John queda expuesto a una demanda por la alucinante cifra de $4.544 millones en daños y perjuicios por año. Eso es lo que cada uno de nosotros debemos, más o menos, por año. Y sorprendentemente ni siquiera ha cometido un solo acto de infracción a través del intercambio de archivos por redes peer-to-peer, por redes P2P. Efectivamente hay un asunto que discutir ahí, y eso regresa la discusión a cómo entendemos el dominio público, si lo entendemos como un repositorio de obras gratuitas o lo entendemos como el espacio de negociación de la democracia. Ese es lo que yo digo. Solamente una acotación sin entrar en discusión. Muy valiosa esta intervención, y hay que leer ese artículo, pero claramente ese artículo debe provenir de un sistema norteamericano donde el sistema de indemnización y daños permite esos montos cuantiosos. Ojalá nuestro Poder Judicial, ¿no?, que cuando valoriza pérdidas de vida, la valoriza con 1.500 soles, ¿no? Imagínense cómo valorizará la infracción de una obra de derecho de autor. En nuestro país no estamos en ese extremo, ni por casualidad, estamos en el irrespeto total. Y mucha gente que quiere el acceso total sin pago alguno, tendría que haber mirado al Perú hace 10 o 15 años, donde prácticamente todo el mundo cogía todo sin necesidad de autorización y con impunidad absoluta. Y a ver si eso nos ha hecho un país mejor, más justo, con más acceso a la educación y a la cultura. Las pruebas PISA demuestran lo contrario. Pero bienvenida a la discusión con mutuo respeto. También otra cosa que aclarar. Es este asunto de no esperas que alguien entienda algo si su salario depende de no entenderlo. La discusión es a futuro, la discusión es una apuesta efectivamente utópica, pero no idealista. Tenemos esta tendencia a descartar la posibilidad de construir un mundo como es idealista, ¿no? Esta cosa pobre es idealista o es utopista. No, tenemos la obligación de pensar a futuro y de pensar en cómo vamos a construir la comunidad de compartir, la comunidad de los comunes, la comunidad en serio, comunidad, y no el conjunto de las individualidades. La polémica se presta al dedillo en el ámbito de Internet y de las tecnologías de la información, porque han permitido formas de reproducción que el derecho de autor tradicional ya no puede controlar, ya no puede. Ha llegado a un límite. La capacidad de control del derecho de autor esquematizado del siglo XX, antes de la aparición de las tecnologías de la información contemporáneas, que se ha roto. Empieza con el trabajo de los DJs en los años 80 en la zona del Bronx, en Nueva York, cuando utilizan los discos de otros para hacer nueva música, para modificar la música de otros, y pronto empiezan a ser demandados y surge la polémica de si el trabajo del DJ es obra nueva o es solamente reproducción no autorizada de obra vieja. Es una polémica no resuelta, es un tema no resuelto. Lo que hay que hacer es poner los ojos en el futuro y discutir el derecho de autor sin asumirlo como verdad absoluta, sin asumirlo como conocimiento que se da por sentado. En la época anterior a los descubrimientos, en el Renacimiento, al principio del Renacimiento, la Tierra ocupaba, y esta era una verdad que se daba por sentado, ocupaba el centro del universo, y alrededor de la Tierra giraban los planetas. Cuestionar esta verdad dada por sentada llevaba a quien lo hiciera a la hoguera, moría en la hoguera. Era la estructura legal de esa sociedad, tenía implicaciones específicas para la vida de quien cuestionara la verdad que se da por sentada. Lo que yo pido, lo que yo propongo, es nada más, y
no lo hago solo, es pensemos el derecho de autor otra vez. No significa regalar la obra y entonces de que voy a vivir, significa cómo podemos organizar la sociedad para que la retribución de los artistas sea más digna, más colectiva, más igualitaria, más justa, no dependa de unos que ganan más y otros que ganan menos en función del derecho de autor, sino de cómo podemos organizar la sociedad de tal manera que la sociedad sea la que garantice la creación y el modo de vida de los artistas. El Estado tiene un papel ahí, las organizaciones tienen un papel ahí, las empresas no. Las empresas no tienen un papel que jugar en ese aspecto porque están demasiado ligadas al interés económico específico, no pueden romperlo, no pueden salir de ahí. No consideramos que sean malas, que haya una maldad intrínseca en todo esto. Consideramos que puede ser de otra manera y a eso es a lo que yo apuntaría. No espero que lo comprenda la actual industria editorial, no, su salario depende de no comprenderlo. Sus réditos, su forma de organización depende de no comprenderlo. Espero que podamos sembrar la semilla para que próximas generaciones sean capaces de organizar la creación intelectual de modos más al estilo de Benjamin Franklin. Ha sido un gusto tenerlos en esta mesa. El debate no se ha cerrado.